El proyecto del MK Ultra o Programa de Control Mental de la CIA es el nombre clave que le dieron a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o para los amigos, la CIA. Este proyecto se inició siendo Allen Dulles, director de la CIA. Todo estaba destinado a la experimentación en seres humanos. Estos mismos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Este proyecto fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA, en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950 y no fue hasta 1964 que empezó a reducir paulatinamente sus actividades. ¿Se imaginan tamañada de atrocidad? Es decir, que básicamente la CIA anduvo haciendo experimentos en seres humanos impunemente y sin parar durante 14 años. Posteriormente, en 1973, fue descontinuado alrededor de 23 años de crímenes contra miembros de su propia especie. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba contra su voluntad. El MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos, como la hipnosis, la privación sensorial, es decir, que no les dejaban sentir nada, experimentos en el campo del inconsciente humano, pruebas de fármacos, implantes de cerebros, cirugías, lobotomías, el aislamiento, diversas formas de torturas, abusos verbales y sexuales y la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como el LSD. Todas una realidad dantesca, parte de todo un almacén de horrores. El alcance que tuvo el proyecto fue muy amplio, pues se realizaron investigaciones en 80 instituciones, 44 universidades, hospitales, cárceles, compañías farmacéuticas, es decir, que utilizaban estas instituciones como una fachada para cubrir sus actividades ilegales. Aunque muchos, si no es que todos los altos cargos de las compañías e instituciones eran conscientes de todas las actividades que desarrollaba esta agencia. El psiquiatra Paul Hodge estuvo a cargo de la dirección y fiscalización de las divisiones de psiquiatría. Dentro de este prestigioso departamento, probaron drogas como la MDA, un derivado de la mescalina, que provoca sensación de bienestar, calidez emocional. Suena bien, pero el lado malo es que administrar en grandes dosis este fármaco produce hipertensión extrema, desfallecimiento, mareos, ataques de pánico. Además que por lo general dentro de los experimentos que realizaban mezclaban el MDA con LSD, ácidos. Posterior a eso, y mientras aún seguían drogados, les practicaban lobotomías. Es decir, les abrían el cráneo y les sacaban un cacho de su cerebro. Debido a esto, la lista de fallecidos comenzó a crecer dramáticamente. Según alguna información de The Village Voice, en el proceso de uno de sus experimentos se le inyectó a un paciente grandes cantidades de estos alucinógenos, junto con un suministro de anestesia local. Le pidieron que describiera las experiencias visuales que estaba teniendo mientras un cirujano le iba extrayendo parte de su corteza cerebral. Algunos de los elementos más usados en el programa eran la radiación y la droga conocida como LSD. Este se utilizó ampliamente contra el movimiento hippie en la década de los 60. Experimentos afirman que esta droga fue distribuida gratuitamente y en grandes cantidades en los conciertos de música y reuniones juveniles, en campamentos, en universidades. También se utilizaron los barbitúricos,
y las anfetaminas combinadas en los interrogatorios. Con un inconveniente: la muerte del interrogado era muy frecuente y los sujetos de prueba eran muy variados: empleados de la CIA, médicos, agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales, etc. La mayoría de las veces sin siquiera se les pidiera su consentimiento. Entre 1967 y 1975 se probó en la cárcel de Holmberg, Pensilvania, 7 tipos de alucinógenos. Uno de ellos, el EA3167, que produjo psicosis prolongada en muchos de los prisioneros y episodios graves de paranoia, con intentos suicidas en algunos casos y agresividad descontrolada en otros. En síntesis, los experimentos del MK Ultra fueron los crímenes más atroces que cometieron los miembros de la CIA contra miembros de su propia especie. Ya lo dije. Esto se resume en que no pudieron caer más bajo en el nombre de la ciencia y con la más pobre y ridícula excusa: el control de la mente humana.